Saludos cordiales a todos ustedes. Bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, este canal pluralista. Y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa en el que, como ustedes saben, entrevistamos, conversamos con personalidades de nuestra vida política, económica, cultural, social. En esta ocasión, pues tenemos que agradecerle nuestra invitación y darle la bienvenida al Canal 8 en nombre de su presidente, don Juan Luis Lorenzo, y de su directora, doña María Lorenzo, de todos nosotros también, y al programa de Directo al Objetivo. Don Domingo, señor consejero, nuestra felicitación por la responsabilidad que acaba usted de asumir recientemente, en la que le deseamos suerte. Muchísimas gracias. Sí, por cierto, estaba usted al frente del Departamento de Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Cabildo Insular de Fuerteventura, cuando semanas atrás fue designado miembro del Gobierno autónomo, consejero de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio. ¿Usted ansiaba o esperaba ese nombramiento? No, esos cargos nunca, yo creo que nadie espera nunca que un presidente del gobierno lo llame para que forme parte de su equipo, y una responsabilidad que eso supone. Yo no, sinceramente no. Otra cosa es que efectivamente pues he hablado siempre mucho con el presidente sobre los problemas del territorio y bueno, el presidente, además de ser colega profesional, conoce, bueno, pues yo creo que de las aptitudes y también de los déficits que podamos tener pues todo su equipo, y él elige equipos. Me imagino yo que en un momento determinado sopesaría y entre seguramente otros candidatos que muy posiblemente eran más valiosos que yo, por alguna circunstancia, bueno, pues decidió que yo viniera al gobierno. Decidió contar con usted. Bueno, ¿cómo, en la medida que usted lo estime oportuno, naturalmente, cómo discurrieron esas conversaciones previas y qué razones le movieron a usted a decirle sí a don Adán? Hombre, yo creo que cuando un presidente de gobierno pues te dice que quiere contar contigo en el gobierno para un proyecto concreto, es muy difícil que alguien, que yo me parece que estoy impregnado de esa responsabilidad, al menos porque así pienso, ¿no? Se hace muy difícil siempre hay que decirle que no a un presidente, ¿no? Porque todos tenemos que ser copartícipes de la responsabilidad que tiene el presidente y que tiene la sociedad de que todos participemos en los asuntos públicos, ¿no? Evidentemente, cuando a uno lo llama un presidente y le dice que si quiere formar parte de su equipo, yo creo que pesa mucho la responsabilidad. Uno en un primer momento se asusta un poco, pero luego también yo creo que tiene que corresponder con la honra que supone el que le digan a uno que quiere contar con el apoyo y el trabajo de uno, ¿no? La primera llamada fue telefónica. Sí, claro. Y después ya fue conversación personal. Pues yo creo que fue conversación telefónica tras conversación telefónica. ¿Varias conversaciones entonces? Bueno, el presidente tenía mi teléfono, como es lógico, ¿no? Porque ya digo, sí. Me conocía de otras tareas de gobierno y de otras colaboraciones que siempre he tenido. Y bueno, además de que era un amigo también, ¿no? Y por tanto tenía mi teléfono. Y en muchas ocasiones hemos hablado de muchas cuestiones relacionadas con este asunto. Así que bueno, que él tomó una decisión en un momento determinado, fue relativamente rápido todo. Rápido, tampoco usted le pidió horas para pensar, solo días y semanas. No suelo pedir, yo no sé si eso es positivo o no, yo suelo ser una persona de tomas de decisiones muy rápidas, ¿no? A veces eso tiene ventajas y a veces inconvenientes. Bueno. Pero le puedo garantizar que la decisión la tomé en 2 segundos, ¿no? En 2 segundos, muy bien. Oiga, ¿usted se siente tranquilo en un ejecutivo que no cuenta con el apoyo mayoritario en el Parlamento de Canarias, ¿no? Aunque, o sea, se siente más o menos, o cree que el gabinete, un gabinete que por cierto el presidente, esto ha trascendido en la interpretación de algunos analistas, por primera vez configura un gabinete más a su medida, más según su voluntad, y no, digamos, al menos en la escala de consejeros,
y no condicionado por, bueno, pues por las, vamos a decir, las interrelaciones de las familias coalicioneras, ¿no? Entonces, pero quiero decir, ¿usted se siente estable, se siente, digamos, no teniendo la mayoría parlamentaria? Bueno, vamos a ver, hay que ser realista. Yo soy consciente de, como somos conscientes todo el gobierno, de que, bueno, efectivamente estamos en una situación parlamentaria determinada, con unos apoyos parlamentarios suficientes para poder llevar a cabo un programa, y eso es lo que importa. Otra cosa es, y yo creo que además es interesante porque me parece a mí que las decisiones, en mi caso sobre todo, yo creo que es tremendamente positivo, porque las decisiones que se tomen sobre todo sobre el territorio deben trascender más allá del gobierno. Lo que hoy se haga en el territorio seguro que va a afectar, como afecta hoy lo que se hizo con anterioridad, y por tanto yo creo que todas estas cosas tienen que ser consensuadas, tiene uno que convencer más que imponer ningún tipo de políticas aquí. Y hoy estoy tremendamente tranquilo. El otro día tuve la oportunidad, el honor de acudir a una comparecencia parlamentaria solicitado por el Grupo Socialista para exponer las líneas generales de la Consejería, y puedo decir que me sentí cómodo porque los interlocutores, que eran todos los parlamentarios que ahí estaban, pues percibí, pero muy bien, el que importaban los problemas de fondo, no las cuestiones coyunturales de los equilibrios políticos. Usted nos está diciendo, en otras palabras, que confía en que el Grupo Socialista del Parlamento de Canarias cumplirá el pacto no pactado, vamos a decirlo, el pacto no pactado, solo apalabrado, y usted confía en que va a mantener, digamos, ese talante, ese estilo, particularmente en algunas de las áreas de la propia consejería suya, ¿no? Estoy yo convencido de ello, es decir, no creo que se vaya a producir ningún elemento que haga que distorsione esas manifestaciones que los líderes políticos ya han manifestado, y bueno, y que ha llevado al presidente a tomar la decisión de gobernar con esta configuración, ¿no? Sí, otra vez vamos a volver a que dada esa situación parlamentaria y el hecho de que estemos a mitad de la legislatura, bueno, teniendo en cuenta esos factores, ¿qué metas, digamos, como planteamiento general, qué metas se propone usted, qué líneas maestras se propone usted alcanzar en la Consejería de Medio Ambiente y de Ordenación Territorial, como grandes líneas? Sí. Bueno, yo creo que primero hay que ser justos y reconocer que hay un camino andado, ¿no?, hasta aquí, y que hay unas herramientas y un marco normativo es decir, hay un trabajo que se ha ido haciendo a lo largo de estos años, unas cosas con más aciertos que otras con errores y otras, pero bueno, eso es así, y es nuestra obligación ir introduciendo mecanismos correctores para llegar al mejor. ¿Qué podemos nosotros hacer ahora? Hombre, ahora estamos en un momento en el que se ha podido evaluar ya pues las cuestiones esenciales de la puesta en rodaje de la cúspide, digamos, del marco normativo de la legislación del suelo en Canarias. El texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, la ley de directrices y demás. Y ya estamos en condiciones de averiguar qué detalles tenemos que mejorar, impulsar, profundizar, simplificar, para que ese mecanismo funcione con un sincronismo y lubricado perfectamente. Y en ese sentido, nuestra palabra siempre es clarificación, simplificación y agilización de procedimientos. Ahí va a centrarse fundamentalmente toda nuestra acción. ¿Para qué? Pues para conseguir una mayor seguridad jurídica en el territorio, para conseguir un mejor resultado de la foto final, por entendernos, del planeamiento, y para conseguir una estabilización territorial que nos permita a cada uno saber qué se puede o qué no se puede hacer en el territorio para tener pues, los mejores ecosistemas y, en definitiva, para perseguir la sostenibilidad de nuestro desarrollo. Bien, su equipo, ¿cómo definiría su equipo y cómo proyecta coordinar el quehacer de ese equipo que usted preside y que usted dirige? Bueno, en primer lugar tengo que decir que mi equipo, que ya es un equipo experimentado, es el mismo que tenía el consejero que me precedió en este cargo,
porque en principio, bueno, pues estoy en el mismo partido político, en el mismo grupo político, tengo la misma confianza que podía haber tenido el anterior consejero y tengo la seguridad de que en esta nueva tarea, en este nuevo trabajo, ellos van a poner el mismo empeño que yo y por tanto, bueno, pues las sucesivas reuniones de trabajo, anoche salimos de una pues a las 11 de la noche, nos irá dando ese sincronismo que tiene que haber en todo equipo de gobierno que nos permita conseguir pues la máxima efectividad de las políticas que nos estamos proponiendo. Yo definiría un equipo ya experimentado, con muchas ganas de trabajar, con mucho ímpetu. Todavía no hay ninguno agotado en su capacidad de trabajo, por tanto no hay ninguna necesidad en principio de hacer ningún cambio. Ningún cambio. Bueno, su trayectoria política, vamos a hacer un quiebro, su trayectoria política hay que enmarcarla en la Asamblea Majorera. ¿Cuándo y por qué, digamos, se vincula usted a la Asamblea Majorera? Pues yo creo que desde mi época de estudiante, en la etapa predemocrática, yo creo que todos los estudiantes de Fuerteventura no éramos muchos, desgraciadamente. Hoy asistimos con mucho orgullo a la gran cantidad de estudiantes de Fuerteventura que ya nos aseguran un futuro muy prometedor a nuestra isla y a nuestras islas. Pero en aquel momento éramos, desgraciadamente, insisto, pocos. Pero los pocos que habíamos, yo creo que estábamos muy comprometidos todos con nuestra isla. Nuestra isla venía de un abandono secular, en épocas un poco más pasadas, pero no tan remotas, incluso de la hambruna, de ser isla de destierro, de ser una isla marginada, de no ser nada en el contexto nacional, ¿no? y en el contexto regional tampoco, de ser los medianeros, digamos. Y bueno, yo tuve la oportunidad de educarme con otros compañeros de otras islas y de la península y de entender que no me correspondía, digamos, que lo que había conquistado de alguna manera profesionalmente, intelectualmente, guardármelo para mí solo, sino que siempre he entendido que era una obligación de todos nosotros pues trabajar por la isla, y ahí lo hicimos, unos en un sitio y otros en otro. Yo, Asamblea Majorera en aquel momento, nos acogió de alguna manera a todos aquellos que teníamos un espíritu de defensa al ultranza de la isla y con bueno, unas tendencias al menos progresistas, y estábamos contra los abusos pues, de la militarización de esa época y de muchas cosas desagradables que sucedían en ese momento. Y fui uno efectivamente de los fundadores de Asamblea Majorera, y eso yo creo que nos ha impregnado a muchos, ¿no? Los que tienen ya mi edad, que ya peinamos canas, éramos chiquillos en aquel momento, y hoy, bueno, pues ya formamos una familia con nuestras cosas, pero de luego una familia. No, don Domingo, una familia, pero también asamblearia, ¿no? Como su nombre indica. Sí, claro. O sea, nosotros hemos mantenido una asamblea, pues ya lleva pues, unos 27, 28 años, sin necesidad de tener una organización, digamos, estructurada, con militancia administrativa, por así decirlo, lo que nos ha dado un espíritu abierto y acogedor de todo aquel que quiera trabajar por Fuerteventura, y además con una cosa muy importante, ¿no? Y es que en las asambleas se podía decidir cambiar absolutamente todo, la política de todo lo que a lo mejor la cúpula, por decirlo de alguna manera, había estado trabajando durante un montón de tiempo. Pues el primero con una asamblea, con su razonamiento, se llevara gato al agua. La asamblea ha sido un fenómeno muy importante, porque yo creo que ha dado la cultura de la participación, le ha quitado a toda la gente ese miedo a hablar y ese miedo a expresarse públicamente y a poner su razonamiento y a escuchar a los demás, ¿no? Eso fue muy importante. Sí, señor Barriel, el espíritu de la participación y también de la responsabilidad, claro. Evidentemente. Nosotros hemos tenido situaciones muy complicadas muchas veces, ¿no? Y cuanto más complicada la situación, veíamos que en nuestro local, que pagábamos a duras penas, inmediatamente se concentraba toda nuestra militancia, entre comillas, porque insisto, no era una militancia administrativa, sino una militancia de corazón, ¿no? De alma, ¿no? Pues que inmediatamente se concentraba para poner su apoyo a la causa, ¿no?
Cuando ya Asamblea Majorera empieza a moverse, empieza a movilizarse, empieza tal, tuvieron, digamos, algún tipo de simple curiosidad periodística, interprétalo así, tuvieron algún tipo, digamos, de invitación por parte de poderes fácticos para, ¿cómo diría yo?, acomodarse, como para apaciguarse. Y no estoy diciendo que Asamblea Majorera fuera la gran rebelde, ¿no? Pero desde luego en el panorama de Fuerteventura marca un hito, permítanme la expresión, pero marca un hito total, porque de algún modo pues es descubrir un horizonte nuevo, de discusión, bueno, de observación, de crítica de la realidad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tuvieron algún tipo digamos, de intentos de... ¿Usted sabe por dónde voy? Sí, de amansarnos o de conquistarnos de alguna manera. Sí, de llevarlos a Huerto, sí. A Huerto. Yo creo que fue lo contrario. Y eso, bueno, pues yo creo que si alguien tenía la tentación de poder laminar de alguna manera políticamente lo que significó Asamblea de Fuerteventura, pues se equivocó de táctica totalmente. Y lo que hizo fue unirnos más. Hasta el punto que en Asamblea, lo curioso, es que hemos convivido personas que políticamente, con ideologías pues hasta contradictorias y contrapuestas, ¿no? Pero con un objetivo común y una forma de ver la vida, ¿no? Y una forma de defender a nuestra tierra. Y eso todavía existe hoy. Hoy podemos nosotros tener grandes discusiones internas, muchas, y además somos muy duros con nosotros mismos. Pero de ahí para afuera somos una piña, ¿no? Y esa piña viene como consecuencia de esa cultura que nos hizo tener mecanismos de autodefensa frente a la agresión en su momento de los poderes fácticos, sí. O sea, en su momento, pues póngase 27 o 28 años atrás, sí, con problemas, pues que ya digo, de problemas de centralismo, problemas de militarización de la isla, problemas de abandono, problemas de agresiones de ese tipo, ¿no? Y eso lo que hizo fue el efecto contrario. Claro. Sí, habría que recordar, pues bueno, episodios de la Legión, etcétera. Sí, muy grave. El haber puesto la Legión en Fuerteventura fue el error más grande que se cometió por parte del gobierno del Estado, y además la injusticia más grande, porque una población que había tenido muy buenas relaciones con el estamento militar, porque estaban de alguna manera relacionados con una isla con poca población en la que pues la gente se casa, forma familias, tienen amigos, bueno, de momento todo eso se modifica por una fuerza, digamos, que tenía unas características concretas, que estaba preparada para la colonización y estaban en África, acostumbrados a esa forma de vida, la ponen en una población en el que el impacto fue terrible, ¿no? Y efectivamente sufrimos, sin previamente depurar ese cuerpo de ejército, sufrimos muchas injusticias, atentados, cosas muy graves, robos, incluso asesinatos, y fue muy grave. Y eso está ahí, está en la historia, y eso tiene que estar ahí para que se sepa de los errores que no se puede cometer ya más. Yo creo que ya en este país ya eso está muy superado, no se van a volver a cometer. Evidente. Pero sin salirnos de Masorata, sin salirnos de Fuerteventura, hoy, por todos estos fenómenos migratorios, etcétera, etcétera, ¿cuál es el ambiente, la situación? Porque a veces hay versiones en el resto de islas de una incomodidad por parte de Fuerteventura, de cómo a veces se están produciendo o no se está produciendo la integración social deseable, sobre todo con los flujos migratorios. ¿Cuál es la situación en este momento, don Domingo? Bueno, yo diría lo siguiente: Fuerteventura, evidentemente, por la población que tenía y que tiene, por los flujos migratorios, suponen un gran impacto, obviamente, y por tanto un cambio cultural, etcétera, ¿no? Pues tenemos que estar más abiertos a la multiculturalidad, a la tolerancia y a todo esto. También es verdad que no siempre se consiguen resultados satisfactorios y por tanto una población que crece de esa manera, pues hay desequilibrios y pueden haber, y de hecho hay tensiones. Evidentemente ese fenómeno no es fácil para nadie, no es fácil en ningún territorio, mucho menos en un territorio como Fuerteventura, que ese impacto ha sido muy importante. Pero también tengo que decir
que precisamente Fuerteventura es la que estaba mejor preparada psicológicamente para asumir este gran reto de este tiempo. Porque Fuerteventura no fue una isla de gran emigración, era una isla en que nuestra gente emigraba pues a Gran Canaria, a la zona de Guanarteme y aquí a Tenerife, pues, a trabajar. Sí. Pero en cuanto se enteraban que caían 4 gotas de agua otra vez en Fuerteventura, volvían todos para allá. Es una cosa, nosotros decimos muchas veces, ¿qué tendrá esta isla que tiene un imán para nosotros, que bueno, que vuelve uno y otra vez, sabiendo que después viene un año malo y se tiene que volver ahí? Esa situación ya está superada, afortunadamente. Fuerteventura tiene un presente y un futuro muy prometedor para toda nuestra gente y la que se asienta allí. Y tengo que decir que había un terreno abonado para la integración, porque el majorero siempre convivió, vamos a ver, con las personas del Sáhara y demás, ahí había ya hasta una relación cuasi familiar, es decir, una costumbre de convivencia muy importante. Bueno, con Sudamérica pues igual. Insisto, hay desequilibrios cuando esos flujos son masivos y son descontrolados, irregulares y demás. Pero Fuerteventura tiene una gran vocación de la multiculturalidad y de la tolerancia, ¿no? Y ha acogido muy bien en general a las personas que van a trabajar, a colaborar y a integrarse en la isla, ¿no? Bien, don Domingo nació hace 54 años en Puerto del Rosario, es ingeniero industrial y es licenciado en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y claro, yo quería preguntarle, porque son 2 carreras que en principio, una de tipo técnico, otra de tipo humanístico, etcétera, en principio da la impresión como que no casan mucho. Es decir, ¿usted cómo combinó, cómo conjugó, digamos, la dedicación a ambas carreras, ¿no? Bueno, son, además de 2 profesiones mías, son 2 aficiones importantes, ¿no? Porque la ingeniería pues siempre ha sido mi pasión, otra cosa es que la haya podido ejercer en mayor o menor intensidad, ¿no? Y el derecho también, pero no son carreras, no son profesiones antagónicas, ni muchísimo menos en contra de lo que pudiese parecer, todo lo contrario, en la construcción de los razonamientos jurídicos y la construcción de las teorías o la tecnológicas, hay mucha similitud. En definitiva, yo creo que hay razonamiento y en ambas y bueno, yo creo que se complementan bastante bien. A mí me ha servido desde luego el derecho para tener un poco más de proyección humanista y al mismo tiempo pues entender muchas de las cosas que no entendía cuando me dedicaba exclusivamente a la ingeniería, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a ver, estamos volviendo al tiempo, estamos hablando de usted, estamos hablando de un joven majorero que con otros pocos jóvenes majoreros en aquella época acceden a estudios superiores y bueno, y que digamos realiza 2 esfuerzos importantes, el de ingeniero industrial, el de licenciado en Derecho. ¿Qué pasa? ¿Que a usted le sobraba el tiempo? ¿Que le resultaban las asignaturas facilonas? ¿O que puso un empeño especial en su formación, en su formación universitaria? No, vamos a ver, hombre, como todo joven, cuando estudiaba ingeniería, pues me costaba lo que a todos los jóvenes. Yo tampoco he sido ni un estudiante brillante, vamos, de estos de notas y tal, porque tampoco me ha preocupado mucho sacar muchas notas, tampoco me ha costado demasiado, tengo que decirlo, el sacar adelante asignaturas y demás, porque reconozco que no tengo demasiados impedimentos para, bueno, acceder a una cosa que me lea o que me estudie, ¿no? Pero vamos, una persona, me considero en ese tema bastante normal, ¿no? El derecho fue casi por interés, ¿no? Por interés por aquello que siempre me gustó, he tenido la suerte también, yo creo que ha sido muy enriquecedor para mí haber trabajado casi toda mi vida, casi toda, para la administración pública, y por tanto ahí hay que combinar ambos factores, ¿no? He estado siempre en un puesto técnico, pero siempre, bueno, dentro de los marcos normativos, administrativos y demás, donde uno se tiene que mover, y por tanto siempre he sentido esa necesidad, pero además yo creo que también es que siempre me ha gustado. A mí, por ejemplo, me encanta el derecho penal y eso no tiene nada que ver con la ingeniería. Con la ingeniería.
pero el derecho administrativo, el derecho urbanístico, pues son ramas en las que siempre incide de alguna manera en tu profesión. Y bueno, eso a mí yo necesitaba y casi fue algo que fui haciendo sin darme casi ni cuenta, ¿no? Bien, de todas maneras esa doble formación académica sí que le ha sido provechosa en esa gestión pública que usted ha realizado, ¿no? Sí, las formaciones técnicas las formaciones académicas son todas muy valiosas, evidentemente, pero son la base, ¿no? Son la base. Luego hay que dedicarle tiempo, las cosas hay que estudiarlas, nadie nace sabiendo, los expedientes hay que examinarlos, hay que llevárselos para su casa por la tarde, por la noche, muchas veces hay que hacer cosas los domingos. Es decir, hay que querer hacer una cosa. No es que uno tenga mayor capacidad que otro, sino que lo que tiene uno que tener interés por el resultado de aquella cosa. Y bueno, si uno toma interés por el resultado de aquella cosa, termina estudiándosela. Y bueno, en principio la cabeza humana es como una especie de almacén en el que se van metiendo cosas y cuando el almacén no cabe más, pues se van soltando, pero... Bien, el agua. Durante una década fue usted director del Consorcio de Aguas de Fuerteventura. Usted sabe, todos sabemos que universalmente se ha dicho que el agua pues, es uno de los primeros factores que media entre el desarrollo y el subdesarrollo de los pueblos, ¿no? Y siendo este un recurso digamos tan dispar en nuestras islas, ¿qué cambios entiende usted que habría, dada su experiencia, que habría que introducir en el sector y que todavía no se han introducido? Sí, vamos a ver, yo precisamente, efectivamente, no fue exactamente mi primera irrupción en la profesión, pero sí la más... Pero sí, casi muy joven, pues efectivamente de hecho soy funcionario en servicios especiales, director gerente del Consorcio de Aguas de Fuerteventura, y me tocó una época en la que todavía pues el principal problema de nuestra isla, de nuestras islas, pero fundamentalmente de las islas orientales, y dentro de esa, del problema más acuciante quizás de Fuerteventura, era el problema hidráulico. Y evidentemente yo siempre estuve impregnado, incluso desde mi época de estudiante, por llegar a tener conocimientos para resolver ese problema o para trabajar en la resolución de ese problema. Siempre el agua fue algo para mí muy importante en la ingeniería, ¿no? Me di cuenta que después el agua pues es algo que tiene ya no la necesidad para resolver los problemas hidráulicos, es multidisciplinar, pero yo creo que hasta de los historiadores tienen mucho que decir en la resolución de los problemas del agua, es decir, todo el mundo. Pero es una profesión en la que químicos, electrónicos, en fin, todas las áreas, ingenieros civiles, etcétera, pues tienen mucho que decir. Y yo, me apasioné siempre por el mundo de la desalación de agua, ¿no? En aquellos tiempos era algo pues muy complejo, tabú, sin embargo eso ha ido evolucionando tanto fruto de tanto esfuerzo de tantas personas por resolver el problema del agua donde no hay agua, que hoy el problema del agua se resuelve artificialmente porque estamos rodeados de agua realmente por todos lados, y es simplemente desalando el agua del mar o depurando las aguas, pero básicamente desalando el agua del mar, porque incorpora a recursos hídricos a un territorio que normalmente pues no lo tiene, y por tanto suma recursos. Pues bien, en ese campo tenemos que aprovechar la experiencia que fundamentalmente en Canarias se ha hecho a lo largo de muchos años, que ha sido muy positiva y que nos ha colocado hoy en términos de igualdad unas islas con otras. De hecho, nadie podría pensar que en la isla de Tenerife pues la desalación fuese a resolver problemas hidráulicos. Sin embargo, los resuelve y tiene que seguir resolviendo. ¿Y cada vez más? Cada vez más. Porque además cada vez más se ha resuelto el problema fundamental que había en este campo, que era el consumo energético. El consumo energético trae asociado otra serie de problemas ambientales muy importantes, pero a medida en que eso se ha reducido tanto, resulta que hoy la desalación está en términos de alguna manera comparativos pues en línea de consumo energético que cualquier otro proceso de depuración de agua, incluso proveniente de recursos naturales. En ese momento yo creo que la lucha nuestra ha llegado casi a su fin, porque hemos conseguido crear condiciones de vida donde no las había. Por eso Fuerteventura es un ejemplo. Hoy ese no es un factor limitante del desarrollo, y sin embargo en el pasado lo fue tanto que la gente tenía que salir incluso
de la isla por no tener ni siquiera agua para beber, ¿no? Usted lo ha comentado. Y bueno, y depender mucho de las lluvias, depender mucho de las nubes existentes y no existentes. Sí. Bien, usted no se estrena ahora en las responsabilidades de gobierno, ¿no? Tendríamos que recordar a este respecto que don Domingo Verdiel, pues dentro del Ejecutivo Autónomo, primero desempeña la Viceconsejería de Industria y luego en la legislatura pasada, 1999-2003, el cargo de Director General de Obras Públicas, precisamente, ¿no? Entonces yo le pediría, si es tan amable, muy en síntesis, que nos evaluase esas dos etapas, su etapa de viceconsejero de Industria y después su etapa de director general. Por cierto, eso aunque sean digamos en consejerías distintas, eso de pasar de viceconsejero a director general, ¿suena como una degradación o no? No, en absoluto. Primero uno tiene que, son responsabilidades públicas y uno tiene que acomodarse con yo, todo lo contrario. Para mí fue una de las etapas profesionales más bonitas la Dirección General de Obras Públicas, que por cierto era una dirección general de mucho contenido, ¿no? No, en absoluto. Cuando a mí me ofrecieron ser director general de Obras Públicas, fue colmar de alguna manera profesionalmente pues unas aspiraciones profesionales muy importantes. Perdón, don Antonio Castro, sí, fue como mi titular, consejero. ¿dejó trabajar o no? Mucho. Ahora, voy a referirme entonces, si me lo permite, ya que me dice, a mí, a los consejeros con los que he trabajado, porque yo creo que siempre es de justicia referirse a los maestros que uno ha tenido. Porque yo he tenido, más que jefes, he tenido maestros en ese tema. Yo fui viceconsejero de Industria con José Vicente León, que fue alcalde de la ciudad de Las Palmas, un hombre muy experimentado en política, de un trato de lo más agradable, amable, afable, un hombre de lo más ponderado, que me enseñó a tener sosiego y a ver las cosas con calma, con amabilidad y de alguna manera a serenarme. Aparte de que fue una etapa con él, ya digo, de aprendizaje permanente, y me enseñó además política, ¿no? Trabajé muy a gusto con él y le guardo una eterna amistad, ¿no? Muy importante. Después estuve en la misma Consejería de Industria con José Manuel Fiesta, un compañero de profesión y amigo personal también. Además, coincidimos en las tareas de ingenieros del agua, él en Lanzarote y yo en Fuerteventura durante muchos años, con el que tuve una compenetración total y absoluta en el tiempo que él estuvo en la Consejería de Industria. Hicimos un equipo que yo creo que con gran sincronismo, que me parece que fue productivo, precisamente, sobre todo por ese sincronismo, y de él aprendí muchas cosas también, pero sobre todo aprendí el empuje y la capacidad esa de resolución rápida de los problemas. Un hombre, yo creo que el modelo de ejecutivo que todo empresario quisiera tener en su empresa. Fue una etapa también muy bonita. De ahí pasé precisamente a la Consejería de Industria, en la que estuve desde el año 96 hasta las elecciones del 99. Y fue del 2003, ¿no? Del 2003, perdón. Del 2003. Fue una etapa muy importante, muy provechosa. Del consejero pues aprendí la reflexión previa a la toma de decisión, la programación de las cosas, la tranquilidad para tomar las decisiones, las grandes decisiones. Y desde luego fue un placer trabajar no solo con él, sino con el viceconsejero, con Gregorio Guadalupe, con todo el equipo, con la Secretaría General Técnica, con todos, ¿no? Con los otros directores generales y demás. Formamos un buen equipo, creo yo, por lo menos en cuanto a pues, relación humana y demás, y aprendí todo eso de ellos, ¿no? Y fue muy productivo ese tiempo. Tuve yo mucha suerte de ir a una consejería en la que en ese momento se consiguió firmar los convenios más importantes y más trascendentes para las infraestructuras de Canarias. Pudimos trabajar intensamente, pero con muchísimos resultados. Teníamos un equipo técnico magnífico. Yo creo que de los temas trascendentes que se hicieron, por citar esto de última hora, las transferencias de los cabildos en materia de carreteras, que yo creo que fueron modélicas, sinceramente eso está funcionando perfectamente, las transferencias, los planes que luego se hicieron con los cabildos insulares. Pudimos hacer bastantes obras públicas cuando no se contaba ni siquiera con proyectos, ni con tramitación de evaluaciones de impacto ambiental, ni nada de eso.
se puso toda una maquinaria a trabajar de forma intensa con todos los profesionales del sector, pero también los funcionarios implicados, los técnicos, los ingenieros y todos los técnicos de la consejería y hasta el último administrativo, de forma que hubo un empuje y un empeño importante que nos permitió llevar a cabo muchas actuaciones de esos convenios con bastante celeridad. Hoy ya se están recogiendo frutos de esas actuaciones estratégicas que se hicieron, porque hay que recordar los atascos y los grandes problemas de colapso que tenía nuestra red de carreteras. En unos casos no se ha podido resolver todavía, pero hay en gran parte que se resolvieron. Y yo estoy muy satisfecho, desde luego, y es una de las etapas que guardo en mi... Cuando se achaca a la consejería, cuando digo quienes achacan a la consejería, a esa consejería, los retrasos habidos en las carreteras tinerfeñas, especialmente en Tenerife, usted como director general en esa consejería, director general de carreteras, ¿se siente injustamente atacado o esas críticas tienen alguna parte de razón? No, vamos a ver, yo siempre que hay retraso en infraestructura todos habremos cometido algún error o no habremos podido remover todos los obstáculos. Aquí hay muchos obstáculos para poder realizar las infraestructuras. Algunos de ellos son estructurales, otros son coyunturales, pero estructurales son muchos, ¿no? Es decir, la orografía que hay, la escasez de territorio, todo eso hace que después los problemas coyunturales de rechazo a las infraestructuras y cosas de este tipo, pues se acentúen. Y eso ha pasado aquí, pero desde luego sí hay alguien que no es responsable de la consejería de infraestructuras de ningún tipo de retraso. Me consta que tanto ayer como hoy el empeño es máximo poder sacar adelante las infraestructuras. Otra cosa que insisto, hay muchas complicaciones, hay complicaciones de planeamiento, complicaciones territoriales, complicaciones de la gran riqueza en biodiversidad, conflictos de opinión entre distintos sectores de la sociedad. Y claro, eso trae consigo muchas consecuencias de retraso, ¿no? Y complicaciones para poder hacer la infraestructura. Bien, asimismo, en su carrera política ha participado usted en la redacción de diversas normas autonómicas, ha estado ahí. ¿De cuáles de ellas se siente más satisfecho? ¿De alguna la tendrá usted como ahijada mejor? Y también quería preguntarle de si esas normas después usted las ha visto cumplidas en la práctica o aquí nos suele seguir pasando que somos muy prolíficos para dar a luz leyes y muy prolíficos en incumplirlas. Bueno, efectivamente la Comunidad Canaria, como una comunidad joven que es, con grandes competencias en materia normativa, en materia legislativa, desarrollo también en muchos de los casos, pues se ha prodigado en esa producción legislativa y en esa producción normativa. Y bueno, las producciones normativas, el mundo del derecho se va configurando también con la práctica. Hoy en día hay menos tiempo para reformar y asentar el ordenamiento jurídico, porque la sociedad corre a un ritmo muy distinto. Pues antes se tipificaba una cosa en una norma y media vida se estaba con ese tronco. Hoy no, hoy hay que mirar los boletines oficiales todos los días porque salen cosas nuevas, porque se tienen que adaptar todo nuevo a los nuevos cambios. Y eso pasa en la comunidad autónoma y también agravado por ser una comunidad joven. Hombre, hay normas como la ley de puertos canarios, por decir algo más reciente. Creo que fue una norma que trabajamos bastante, no solo yo, evidentemente, trabajamos todo un equipo, que teníamos la responsabilidad de los puertos en la Consejería hoy de Infraestructura, en el Departamento de Obras Públicas, y es una norma que yo creo que técnicamente da cierta satisfacción, ¿no? Eso junto con el plan de puertos que ampara la norma y que también paralelamente se fue llevando a cabo. Yo creo que propiciará que en esta legislatura y en la próxima se puedan hacer avances muy importantes en materia portuaria, que eso es muy importante en Canarias, porque Canarias son 7 islas que tienen que estar conectadas con una autopista archipelágica que tantas veces se ha dicho, lo ha dicho el presidente, más algo que yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza, la interconexión de las islas. Fíjense si es importante la interconexión de las islas, yo creo que eso tiene que convertirse en una obsesión de todos los canarios. La rápida y la fácil interconexión de las islas, el movimiento de las personas y las mercancías no solo es una cuestión económica, es una cuestión de identidad, de cultura, de amistad, de familiaridad, de relaciones, de tal manera que es la única manera posible de hacer realmente a Canarias una única entidad, una única voz, ¿no?
Bueno, usted acaba de decir es el ABC. El ABC, digamos, de esa identidad y el ABC de esa esperanza, a través del conocimiento, en la medida de que nos conozcamos más, vamos a querernos más, a entendernos mejor y a salir adelante juntos, como tiene que ser. Vamos a centrarnos en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, al menos en algunos de los aspectos. Y yo, si usted no tiene inconveniente, empezaría por la normativa urbanística, ¿no? Por esa fórmula que usted comentaba al principio, en esas grandes líneas que se trazó de racionalización. Esos planes integrales insulares, ¿no? A este respecto, yo quería recordarles a todos ustedes que días atrás, estos días, el presidente de la Federación Canaria de Municipios, de la FECAN, y alcalde de Garachico, don Ramón Miranda, se congratulaba de la actitud suya, del consejero, en este campo, ¿no? Él ponía el ejemplo de que en la vía y puerto de Garachico concurren, no sé si eran 10 u 11 planificaciones diferentes del territorio a la vez, ¿no? Es decir, 10 o 12, así no hay manera, ¿no? Es decir, ese me parece que es uno de sus frentes, don Domingo, más. Quisiera ampliar un poco usted qué es lo que pretende y cómo lo pretende. Sí, vamos a ver, hay un difícil equilibrio entre lo que es simplificación o síntesis y lo que es también la completud del ordenamiento y que nada se quede de alguna manera al azar o suelto, ¿no? Es un ejercicio difícil y además en el territorio donde concurren varias competencias y muchas sensibilidades, ¿no? Es decir, hay competencias de los ayuntamientos en el marco de su planeamiento de ordenación urbanística, hay competencias territoriales en el Cabildo muy importantes en lo que afecta al territorio insular, al modelo territorial insular, y hay también a las infraestructuras, y hay competencias, digamos, suprainsulares, que son de la comunidad autónoma en lo que afecta a todas aquellas cuestiones que vayan a tener una trascendencia en todo el conjunto de las islas. Se tome donde se tome la decisión o el acontecimiento en la isla que quiera se tome. Conciliar eso, simplificarlo y darle al ciudadano yo siempre he dicho que, bueno, pues algo como los 10 mandamientos, esa es una norma sencilla, escueta, clara y que todo el mundo puede conocerla, ¿no? Transgredirla tiene unas consecuencias. Bueno, cuando esa norma, si los 10 mandamientos en lugar de ser 10 mandamientos hubiesen sido, pues no sé, 1000 mandamientos, seguro que era imposible que hubiesen sido asumidos por la población. Quiero decir con esto que esa es la función, de que sin sin erosionar la facultad de las competencias de cada una de las instituciones que influyen en el territorio, seamos capaces de hacer la verdadera integración del planeamiento y de la ordenación del territorio, de forma que los ciudadanos tengan un único texto, un texto que les permita conocer en cada momento qué se puede o no se puede hacer en el territorio y además ese planeamiento se haga con criterios de justicia y de igualdad, que por cierto, eso es hoy harto difícil en el planeamiento, porque si bien es verdad que toda la legislación siempre empieza con el principio de equidistribución de beneficios y cargas en el planeamiento, la realidad es que ningún planeamiento lo consigue, ni lo ha conseguido nunca. Y yo creo que ahí hay que impregnar de alguna manera de esa doctrina a todo el mundo, para que cualquier ciudadano propietario del suelo, de una parte del suelo, en cualquier parte del territorio, sepa que tiene las mismas ventajas y los mismos inconvenientes siempre que cualquier otro que esté porque el otro tenga o no tenga una renta de situación. Es decir, los aprovechamientos y demás tienen que irradiar a toda la sociedad para que el planificador pueda en todo momento planificar, proyectar la foto final de la isla, del municipio, del barrio, sin tener en cuenta condicionantes de tipo de estructura de la propiedad, ¿no? Bien, residuos reciclados. También la iniciativa privada, usted sabe que está abordando pues, el reciclado de los materiales de construcción, etcétera, etcétera. Y las campañas de sensibilización de recogida de envases, ese impulso hacia el reciclado va a ser efectivo en la Consejería. Claro, evidentemente. Ya se viene trabajando intensamente desde hace tiempo, ¿no?, en la Consejería. Sí. Pero vamos a ver, no es una tarea de la Consejería, sí, ni sola ni única. Yo diría que la Consejería tiene que impulsar, promover
Pero hay una competencia muy importante de los ayuntamientos que tienen una competencia en residuos sólidos importantísima, la recogida de basura y por tanto el qué hacer con esa basura después, los cabildos insulares como ente insular que tiene que coordinar y agrupar todo esto, y la consejería ayudando y promoviendo soluciones de este tipo para los que por cierto hay bastantes recursos en estos momentos europeos. Ya. ¿Cuál es el problema? Que bueno, los materiales procedentes de desechos nadie los quiere, nadie quiere tener una planta de tratamiento de residuos en su municipio o en su barrio. Los vertederos son algo complejo de implantar en el territorio, pero son necesarias soluciones que sean globales. Hay una solución que se está abordando, que es el reciclaje de todo tipo desde luego el de materiales de construcción es evidente. En eso se está trabajando muchísimo, en propiciar el mayor cantidad de reciclaje posible, pero luego queda un residuo que ya no es reciclable y que hay que eliminar, hay que tratar, eliminar. Y es ahí donde quizás está más el problema. Bien, prospecciones y o extracciones de hidrocarburos en aguas cercanas al archipiélago. Una polémica que está ahí, que ha estado ahí, muy intensa durante meses atrás. ¿Cuál es la posición del consejero? Primero, el porqué de que es tan intensa esa polémica yo creo que es obvio, ¿no? Porque yo creo que es algo muy trascendente para Canarias, se tome la medida que se tome o la solución al problema que se tome. El camino que se coja va a ser muy trascendente. O puede simplemente que no sea nada, porque no exista recursos y por tanto, pues, de algunos el gozo en un pozo, ¿no? O de una mayoría, no lo sé en estos momentos. Lo que sí tenemos muy claro es algo que además fue una resolución que adoptó Coalición Canaria en su congreso, ¿no? Y es lo siguiente, nosotros pensamos que los recursos de Canarias, que no son solo los que están en tierra firme, sino los que circundan también nuestro mar próximo, entendemos nosotros, el mar archipelágico, pues deben decidirse el destino de los mismos, debe decidirse el consumo o no consumo en este momento, o por generaciones futuras, pues debe decidirse por los canarios fundamentalmente. Y entre otras razones, porque somos los que vamos a tener los beneficios o los perjuicios, de forma directa. Por tanto, yo creo que tiene que haber, primero, una información muy veraz y muy exhaustiva de todos los pros y los contras en relación con esas posibles actividades de investigación y de explotación futura. En segundo lugar, cuando todos los ciudadanos que estén muy bien informados y por tanto el gobierno el primero que tiene que estar perfectamente informado de todos los problemas ambientales, los problemas económicos, los cambios de modelos sociológicos, poblacionales, económicos, etcétera, pues cuando todos estemos perfectamente informados de ese asunto, pronunciarnos de una u otra manera y el gobierno debe ser sensible con la opinión de la mayoría de los ciudadanos. Opinión que hay muchas formas de poderla saber, ¿no? No estoy hablando de que se tenga que hacer, como muchos medios han interpretado, un referéndum. Yo no lo sé, referéndum es una manera genuina de saber la opinión de los ciudadanos. Pero hay muchas más maneras, ¿no? Y lo que sí digo es que se tiene que hacer lo que los ciudadanos quieran una vez que estén perfectamente informados. Lo que no es de recibo es que se dé una autorización de investigación que trae como consecuencia después una autorización de explotación, se quiera o no, porque eso es así. Porque nadie hace una investigación gastándose cantidades multimillonarias para que luego le digan que, vale, si existe el hidrocarburo, no se explote. Claro. Evidentemente eso sería un fraude y además sería sería contrario a la propia confianza legítima de los actos que tiene que hacer la Administración. Si la Administración da un permiso de investigación, significa que a quien investiga cuando tiene el recurso le tendrá que dar el permiso de explotación. Y eso sin más, otorgado así, sin ninguna otra consideración, sin ninguna otra consulta a los ciudadanos de Canarias en sus instituciones, sin ninguna otra contrapartida y sin nada de nada, yo creo que no es asumible hoy en el modelo democrático en que en que nos movemos en este país. Sí. Muy bien, oiga, ¿qué repercusiones entiende usted va a tener esa luz verde de la Organización Marítima Internacional al estatus de Canarias como zona marítima especialmente sensible?
Y con esto, su reunión también con el ministro Bono, con las maniobras militares. Bueno, vamos a ver, la declaración de zona marítima sensible todavía no se ha producido, digamos, por la Organización Marítima Internacional de forma definitiva. Pero bueno, porque sí es verdad que ya tiene todos los informes del subcomité de navegación. Bueno, pues ya dio su visto bueno el otro día, lo cual ya eso es importantísimo, y pronto la Organización Marítima seguro que se pronunciará dando ya su aprobación definitiva, lo que llevará consigo que las cartas de navegación tengan traspuesta esa decisión a sus modelos de navegación y por tanto eso sea efectivo. ¿Qué va a significar eso para la seguridad ecológica o la seguridad del ecosistema marítimo próximo y por tanto de nuestras costas? Va a significar pues una mayor seguridad, los tráficos estarán más vigilados y más canalizados por unos pasillos concretos de los cuales no se podrán salir cuando transporten mercancías peligrosas, hidrocarburos y demás. En segundo lugar, va a tener un control mayor de ese tráfico, pues la administración, las capitanías marítimas, las autoridades portuarias, porque estarán obligados a circular, digamos, a navegar, no solo en unas condiciones concretas, sino también a dar información de esa navegación previa y a poder hacer un seguimiento. Por lo tanto, yo creo que es una gran garantía de seguridad para nuestro ecosistema. Pero eso está complementado además con un plan de contingencias que está haciendo la Consejería para cuando sí pueda existir, aún pese a todas esas prevenciones, puede existir un acontecimiento desafortunado, desagradable, un incidente, un accidente, pues poder coordinadamente funcionar, ¿no? Bien, por sentencia judicial de finales del año pasado, la gestión de los parques nacionales, bueno, corresponde a las comunidades autónomas. ¿Cuándo y cómo va a asumirse dicha competencia? Va a empezar a funcionar, ¿no? Muy pronto, porque la sentencia del Tribunal Constitucional, el Estado me consta que está haciendo ya las tareas legislativas para dar cumplimiento a esa sentencia, y también la comunidad autónoma tiene que producir una normativa con rango legal para el modo en que se tiene que asumir la gestión de esos parques nacionales, ¿no? Yo creo que un paso adelante en el reconocimiento de la autonomía, y yo creo que la mayor inmediatez, pues está demostrando, ya se demuestra con muchas cosas, la inmediatez en la gestión, yo creo que va a ser positiva, ¿no? Bien. Oiga, ¿qué opinión tiene usted, qué opinión le merecen nuestros ecologistas? Bueno, vamos a ver, yo tengo ya no una opinión, sino un convencimiento profundo de la necesidad y del interés general que suponen este tipo de organizaciones no gubernamentales en su funcionamiento normal. Y por tanto les tengo un gran respeto y además, bueno, pues es algo que hoy es un fenómeno de nuestra sociedad, es la expresión de una parte de la sociedad preocupada con determinados acontecimientos, que además viene, digamos, de alguna manera acentuada o potenciada por el escaso respeto que se ha tenido de aquí para atrás, donde ha primado más los modelos económicos, economicistas puros y duros, y eso ha dado lugar precisamente a una reacción social que se materializa con este movimiento, con los movimientos ecologistas. Ahora bien, dicho eso, también digo, bueno, que hoy en día estamos en disposición de pedirle a los grupos ecologistas también ponderación, racionalidad, amparo siempre objetivo en normas y sobre todo en conocimientos reales, y en ese sentido, pues, bueno, en algunos momentos podemos estar o no estar de acuerdo con algunas partes o algunas singularidades o algunas personas, y en otras estaremos mucho más. En todo caso, estamos condenados a entendernos, ¿eh? Bien, de cara al verano, estamos ya prácticamente en el verano, hay previsiones, digamos, bueno, de atención aérea para cuestiones que puedan surgir, aunque no es deseable, claro. Incendios, estamos refiriendo. Sí, ya hemos tenido 2 incendios este año, sí, en La Palma, 2 incendios que han sido dominados de forma inmediata, muy rápido y con una eficiencia que, bueno, nos llena ya de satisfacción y nos da tranquilidad y garantía, aunque siempre es verdad que en estas cosas tenemos que cruzar los dedos porque
el que se provoque un incendio siempre es imprevisible lo que puede pasar, cómo se puede complicar. Lo que sí es verdad es que existe un protocolo de funcionamiento que se está llevando a rajatabla, en el que cada administración tiene su cometido, que en este caso el cometido de los cabildos insulares es fundamental porque son los que dirigen la extinción de incendios desde el primer momento, y luego hay una escala, digamos, de intervenciones y de apoyo a esa intervención de los cabildos insulares con posterioridad que está funcionando a la perfección. En este sentido, pues el SECOE, las comunicaciones inmediatas que hay, los sistemas de alerta temprana, todo eso, y después los sistemas de extinción, los medios aéreos, etcétera, pues, y todo eso perfectamente combinado, yo creo que está dando un muy buen resultado. Bien, nos quedan muchísimas cuestiones que uno desearía plantearle al consejero, pero el tiempo sí. es tremendo, ¿no? Ya se nos ha ido el tiempo, se nos ha evaporado. Tendremos oportunidad cuando ustedes quieran. Sí, no sin antes sí que quería de alguna manera, le voy a hacer ya dos preguntitas finales, ¿no? Una primera preguntita, bueno, relacionada, eso sí, con usted considera, la consejería considera que el Parque Nacional del Teide puede muy bien ser patrimonio, o merece ser patrimonio de la humanidad. Bueno, el Parque Nacional del Teide es único en el mundo, eso yo creo que nadie lo discute. Y además es un orgullo de todos los canarios, ¿no? Yo soy majorero y es una de las cosas de que más orgulloso me siento, de ese ecosistema y bueno, de esa majestuosidad de nuestro monte, ¿no? Yo creo que tiene todos los merecimientos y bueno, tiene unos valores geológicos y de todo tipo que lo hacen acreedor de esa distinción. Muy bien, don Domingo. ¿A usted le queda tiempo para una de sus aficiones? Creo que es la de los coches antiguos. ¿Le queda tiempo a usted para esas aficiones, para esos relajos? La verdad es que la mecánica es mi pasión, ¿no? Y yo, el arreglar un motor, yo los domingos y los sábados cuando puedo, cuando no tengo otros compromisos, pues procuro sacar siempre mi rato para mis coches, ¿no? Que esa es el resto de la semana no hay tiempo. No puedo, no, el resto de la semana no. Bien, ¿madruga usted mucho o no? Sí, soy madrugador, yo creo que por necesidad, no por afición, ¿eh? Muy bien. Siempre como, normalmente tenemos que viajar bastante, suelo siempre coger los primeros aviones de la mañana. ¿Y noctámbulo? No mucho, pero no consigo acostarme muy temprano, con lo cual siempre tengo déficit de sueño. Aprovecho los aviones Vinter para dormir un poco. Para dormir, ¿se puede dormir en los aviones Vinter? Muy bien, además es como una cuna para un niño. A veces tenemos que ser niños, sí. Don Domingo, ¿usted quiere añadir algo? No, yo agradecerle muchísimo la entrevista, sé que, bueno, efectivamente en un rato que ha sido muy agradable, ¿no? No podemos trasladarle a los ciudadanos todas aquellas posiblemente inquietudes que tienen en el territorio, que me consta que son muchas, pero decir que estaré encantado cuantas veces lo consideren ustedes oportuno, de buscar un hueco para estar con los televidentes y con todos ustedes, ¿no? Pues muy bien, así va a ser, así será, al menos por parte de Canal 8, según las instrucciones que tenemos de su presidente y de su directora, don Juan Luis Lorenzo y doña María Lorenzo, respectivamente. Sepan que aquí volveremos a molestarle, volveremos a contar con usted, la ciudadanía así lo merece. Entendemos que el diálogo con quienes nos gobiernan es sustancial para poder entenderse. Y nada más, muchas gracias, y a todos ustedes pues desearles, como siempre, que sean felices en la medida de lo posible.